Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Tomen asiento, mis hermanos, un momento. Hoy, mis queridos hermanos, celebramos el Día del Señor en este domingo y nos encontramos con un tercer domingo consecutivo en el que aparece un tema central, que es el tema de la Eucaristía. Este capítulo 6 del evangelista San Juan está intitulado o es conocido como el discurso eucarístico o el del pan de vida eterna. Y hemos venido reflexionando, ustedes recordarán, hace 2 domingos yo les predicaba sobre la Eucaristía y sobre el cómo el católico hoy asume la Eucaristía, que de repente el no darle la dimensión lo lleva a faltarle el respeto a la Eucaristía. La semana pasada veíamos sobre la Eucaristía lo que tiene que ver con la muerte, que es fundamental. Yo les decía, en la Eucaristía nos jugamos la eternidad con Dios o sin Dios, es decir, la condenación o la salvación. Y predicábamos cómo el Señor dice, para prepararnos para entrar a la eternidad, pues es mejor comer su carne y beber su sangre. O sea, la mejor preparación para la muerte es la Eucaristía. Y podemos seguir hablando todo el año, hermanos, si quieren, de la Eucaristía, porque el Evangelio de Cristo nos da para eso. Hoy se sigue hablando de la Eucaristía porque estamos todavía dentro del mismo discurso de San Juan, y lo que hay que comentar hoy de la Eucaristía es esencial, hermanos, fundamental. Tiene que ser un parteaguas para nosotros. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, mis hermanos, recordemos que es lo más valioso que tenemos nosotros los cristianos católicos. Es lo más valioso. Y por lo mismo, porque es lo más valioso, lo que lo hace valioso es lo sublime, lo celestial, lo grande. Eso es lo más trascendente que tenemos, es la Santa Misa. ¿Qué es lo que hace grande a la misa, Padre? ¿Qué es lo que hace valiosa o lo más valioso, que es la Eucaristía para la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que lo hace más valioso? Porque justamente la misa, mis hermanos, la Santa Misa, nosotros estamos celebrando el sacrificio de Cristo. No se trata de una representación. La misa no es una puesta en escena de lo que pasó en el Monte Calvario.
es volver a hacer presente el sacrificio de Cristo. De tal manera, mis hermanos, que esto es lo que hace grande y sublime la Santa Misa. Cuando tú vienes a misa, es venir al Monte Calvario, es venir a presenciar la crucifixión de Cristo, es hacer presente una vez más el acto de amor salvífico que Cristo hizo por ti y por mí. De tal manera, mis hermanos, que esta sublimidad de la misa en las últimas décadas ha ido perdiendo su sentido de sacrificio. De tal manera, mis hermanos, que la misa siempre ha sido la celebración del santo sacrificio, pero a partir del Concilio Vaticano II, que se hicieron algunas modificaciones a la liturgia y con ello se modificaron algunas cosas de la Santa Misa, como el ponerlo en el idioma de los pueblos, y eso es un paso muy bueno, que la misa se celebrara en el idioma propio de los pueblos. Pero también se hicieron, o se cayó, o se incurrió en muchos errores a la hora de la modificación. Y una de ellas es influenciado por el pensamiento protestante, es que se le empezó a cambiar la perspectiva a la misa y pasó de ser el santo sacrosanto. Sus asambleas que celebran, las celebran precisamente en un ambiente festivo. Por eso ahí van a aplaudir, y van a cantar, y van a llorar, y van a brincar. Así son las asambleas. Pues hubo una influencia sobre el concilio para que las misas comenzaran a celebrarse menos solemnes y comenzaran a convertirse más en una especie de asamblea festiva. Y vean las consecuencias de haber convertido el santo sacrificio en una asamblea festiva. ¿En dónde vamos hoy? ¿Qué nos toca ver hoy en las misas? Nos encontramos comenzando por sacerdotes que convierten la misa, hermanos, ya no lo ven como el sacrificio de Cristo. Sacerdotes que lo ven como una oportunidad para ponerse ellos como el centro de la atención. Sacerdotes folclóricos que quieren innovar dentro de una misa y quieren ser agradable al pueblo y quieren convertir la misa en una especie como de entretenimiento. Entonces, ¿cómo le hago para entretener al pueblo? Me empiezo a volver folclórico y empiezo a perder el sentido del sacrificio de la misa, y entonces te encuentras con sacerdotes que se visten de payaso, por ejemplo, que se ha dado el caso, se visten de payaso para entretener en la misa a unos niños. Sacerdotes que entran en una patineta para hacerse joviales y entrar en contacto con el joven y demás. Sacerdotes que se permiten hacer innovaciones y manoseando lo sagrado con actos como estos. De repente están casando a una pareja y ponen a la novia, a la recién casada, a que le dé la comunión al novio, y el novio se la da a la novia y luego se lo va a dar a los pajes, si es que los traen, a las damas y demás, porque el sacerdote quiere innovar, quiere ser innovador y quiere ser el elemento esencial de la celebración. Que tú, padre, no eres la parte esencial de la misa. El sacerdote no es el protagonista. Es que ¿a qué vinimos a misa, hermanos? Vinimos al Monte Calvario a ver una cosa nada más. Tú viniste a misa y yo también a una sola cosa: a estar contemplando a Jesús que está muriendo en la cruz por mí. Eso es la misa. Venir a ver cómo muere Cristo en la cruz por mí, por mis pecados. Porque Él no tenía ningún tipo de condiciones ni necesidades para morir. ¿El qué? Él es el bien absoluto y perfecto. Él no tiene pecado, ni su Madre Santísima, y sin embargo quiso morir. ¿Por quién? Por ti, por mí. Por eso cuando vienes a misa, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás presenciando cómo muere Cristo por ti. Por eso es el santo sacrificio. El sacerdote es quien va
a sacrificar a la víctima en el altar. Por eso hay un altar y por eso Él es el Cordero de Dios, porque el sacerdote va a sacrificar al Cordero de Dios. Esa es la función del sacerdote, no de hacerse protagonista, de hacerse el folclórico y estar innovando con tanta tontería. Y te encuentras con tanto sacerdote que hace tanta tontería en las misas, hermanos, por querer innovar, por querer quedar bien con la gente. Que este padre celebra las misas bien a todo dar, nos cuenta chistorete, nos hace reír. No, ¿qué te pasa? El sacerdote no está haciendo su función sacerdotal. La misa, hermanos, es venir al monte Calvario y es ver a Cristo. Por eso fíjense cómo se ha dañado y se ha manoseado tanto la Santa Misa, que la hemos convertido en esto. Hubo dos grupos de personas, por lo menos podemos hablar de dos grupos de personas que asistieron a la crucifixión de Cristo. Un primer grupo, los que fueron a ver aquel espectáculo como eso, como un espectáculo de entretenimiento. Cristo no fue el único crucificado, era una modalidad que utilizaban los romanos para darle muerte a gente que era perversa. Cristo fue considerado como uno de estos malandrines. Entonces la gente había un grupo de personas que iban a ver las crucifixiones. ¿Para qué? Para entretenerse. Eran espectáculos para ellos, a ver a quién crucifican y a ver qué tanto le hicieron al crucificado. Era un espectáculo. Había un grupo de personas que fueron en la crucifixión de Cristo a eso. Pero había otro grupo de personas compuestos por la Virgen María, San Juan, María Magdalena, las mujeres piadosas que ¿qué hicieron en la crucifixión? Llegaron a ver a Cristo, el amor por excelencia, derramando su sangre por ellos. Fueron a ver el misterio y fueron a contemplar a Cristo muriendo en la cruz. Yo no veo a la Virgen María aplaudiéndole a su hijo porque está muriendo en la cruz. Felicidades, hijo, aplaudir, alabando. No. ¿Por qué? Porque es un momento muy serio. ¿Cómo iba a entrar la Virgen aplaudiendo? O María Magdalena, o San Juan. ¿Por qué? Porque estaban contemplando el misterio de la redención. También hay un grupo de personas que contemplaban el misterio. Bueno, pues lo mismo se sigue repitiendo en las misas hoy. Sigue habiendo un grupo de personas que vienen a presenciar un espectáculo y que vienen a misa creyendo que los vamos a entretener. A ver, padre, entreténgame porque yo me estoy aburriendo y me estoy durmiendo. Entonces, dígame algo para... No, hermano, ¿a qué vienes a misa? ¿A presenciar un espectáculo? Estás equivocado. A la misa no vienes a que te entretengan. Así de repente me dicen los jóvenes en el confesionario: ay, padre, no me gusta venir a misa porque a mí me aburre la misa. Es que, no, hermano, es que no vienes a misa a que te entretengan. ¿Quieres entretenerte? Pues vete al cine, vete al estadio, vete a la plaza, vete a donde tú quieras, pero a misa no vienes a entretenerte. ¿A misa a qué vienes? Yo quiero venir a contemplar a Jesús que se subió a la cruz porque está muriendo por mí. Y no solamente eso, me va a dar su cuerpo a la hora de la comunión. ¿Cómo voy a meterme yo a misa faltándole el respeto y aplaudiendo y el folclore? No, hermanos. Empezamos a perder el sentido de la misa, empezando por los sacerdotes. Yo conozco muchos sacerdotes folclóricos que se vuelven el showman y se vuelven el centro de la atención en la misa. Hey, padre, sacrifícate tú, porque tú como sacerdote te quieres poner como protagonista en la celebración eucarística. A ver, sacrifícate tú, padre, conviértete tú en la víctima, que te sacrifiquen a ti. No, ya no me va a gustar, al padre ya no le va a gustar. Por eso, hermanos, qué necesario es que el católico se dé cuenta de que necesita regresarle la definición a la misa. ¿Qué? Santo sacrificio. El santo sacrificio. Y comienza con esta tarea de manera personal, hermano. Yo también. Yo como sacerdote tengo que dignificar la Eucaristía. Para esto es.
Porque venimos todos y el centro es Jesucristo. Ustedes vienen a contemplar a Cristo, no al sacerdote. ¿Por qué creen que hemos hecho a un lado la sede? Aunque la sede es Cristo como maestro, el altar es Cristo como víctima, el ambón es Cristo en su palabra. Pero hemos hecho a un lado, ¿por qué? Porque todo se tiene que centrar en la persona de Cristo. Ustedes ven a Cristo, por eso siempre en un templo van a ver a un crucificado, siempre tiene que haber un crucificado. Ustedes ven a Cristo de frente, por eso ponemos este Cristo es para el sacerdote, porque yo me encuentro con Cristo de frente cuando estoy en el altar. Ustedes tienen a este Cristo, yo veo a este Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el centro, Él es el centro. Pero fíjense cómo se ha manoseado tanto la misa hoy. Y cómo nos hemos encargado nosotros, los sacerdotes y ustedes laicos, ¿de qué? De quitarle el concepto de sacrificio santo a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de vulgarizar la misa y de convertirla en un lugar en donde se le puede faltar el respeto, comenzando desde tu vestimenta. Yo todavía no puedo concebir, hermanos, no puedo concebir cómo un católico que se dice católico se le ocurre venir a misa en short. Eso simplemente no lo puedo entender. A misa un domingo y cualquier día, pero sobre todo el día del Señor, el Dies Domini, el día del Señor, venirme con mis chancletas, mi short, mi cachucha. Y el otro día le quité la cachucha a un señor. Hermano, ubíquese, ¿dónde está? Yo estaba confesando, le dije, quítese la gorra, ¿por qué no se ubica? Por el amor de Dios. Se dicen católicos, hermanos, pero venimos a misa con una falta de respeto. ¿Por qué? Por una sencilla razón: no has entendido el misterio de la redención, no has entendido que este es el monte Calvario, y no has entendido que Cristo, cada que se celebra una misa, se vuelve a crucificar por ti y por mí. No es representación, no es representación. Donde se celebre una misa, así sea abajo de un árbol, Cristo se vuelve a entregar una vez más a la cruz, muriendo por ti. ¿Qué estamos haciendo nosotros al no dimensionar esto y al faltar de tanto el respeto a la Santa Misa? Porque perdemos la noción. Yo les decía cómo en una de las misas hace unas semanas les decía: no aplaudan, hermanos, no aplaudan. Porque le aplaudieron al que se sacaba la pelotita de la rifa. Le dije: no aplaudan, hermanos. ¿Por qué están aplaudiendo? Y cuando salí, estaba saludando a la gente y una señora me dijo, y salió aplaudiendo, haciéndolo casi irónico, salió aplaudiendo, dijo: a Dios hay que aplaudirle, Padre, no nos ande prohibiendo que tenemos que aplaudirle a Dios, no nos ande prohibiendo para eso. Dios es alegría y hay que aplaudirle. Le dije a la señora: estoy totalmente de acuerdo con usted, Dios es alegría y es gozo y es amor y hay que aplaudirle, pero en la misa no, en la misa no. Si quiere, acabando la misa, échese maromas y aplauda y salte y todo lo que quiera hacer para Dios, hágalo, pero dentro de la misa no. ¿Por qué? Porque la misa es el santo sacrificio de Cristo y no puedes entrar haciéndole a la alegría y al folclor en la misa. Acabándose la misa, hermano, desbórdate de alegría y brinca y todo lo que quieras, pero en la misa no puedes hacer eso, hermano. Yo le dije eso a la señora y la señora dijo: yo de todo modo le voy a aplaudir a Dios. Bueno, solamente llévese esta frase que no es mía, es del Padre Pío, llévesela en su mente y en su corazón. Dijo el Padre Pío: los únicos que le crucificaron, los únicos que aplaudieron en la crucifixión de Cristo fueron los demonios. Los únicos que le aplaudieron fueron los demonios. Si usted quiere seguirle aplaudiendo en la Eucaristía, en el santo sacrificio, sígalo haciendo, hermano. Porque los que estaban gozosos, por llamarle gozosos, ante la crucifixión, fueron los demonios. Porque ellos creían que ellos eran los victoriosos. Cuando vieron a Cristo, cuando el demonio vio a Cristo en la cruz agonizante, el demonio dijo: ya la hice, el ganón fui yo, el fregón fui yo. Es un fracaso ese que está ahí.
Pero en muriendo Jesucristo en la cruz, hermanos, el demonio se dio cuenta que era su ruina. En muriendo Cristo en la cruz, entregándole su espíritu al Padre, en ese momento el demonio cayó humillado porque se dio cuenta que esa era su perdición. Eso es lo que vienes a presenciar a la misa, hermano. El triunfo de Cristo en la crucifixión. Él está derramando su sangre por tus pecados porque Él no tenía. Y así le pagamos, hermanos, con chancletas, con el short, platicando, respondiendo el celular, no apagando el celular. ¿Cuántas veces les hemos dicho? Se los dijo el monitor antes de empezar la misa: hermanos, apaguen el celular. Y todos siguen timbrando los celulares. ¿Por qué? Porque me importa un comino el santo sacrificio del altar, porque no lo he dimensionado, porque el día que lo dimensione, no solamente apago el celular, dejo el celular en mi casa y me vengo vestido a la altura, hermano. Me vengo vestido con mi mejor ropa que tengo, porque voy a presenciar cómo Cristo derramó su sangre por mí. La mayoría de católicos no alcanza a ver esto, hermanos. No dimensiona, y por eso se permite la mayoría de católicos hacer tantas tonterías en la misa, hermanos. Tantas tonterías. Por eso, hermanos, hoy tenemos una tarea sumamente importante, que depende de ti y depende de mí, que le regresemos a la misa su concepto de santo sacrificio. De nosotros va a depender. Tómala en serio, toma en serio la misa, hermano. Y entonces vamos a cambiar la perspectiva. Yo les he dicho, vayan ustedes, escójanse el templo que ustedes quieran de aquí de Guadalajara, un domingo. Escojan el templo que ustedes quieran y analicen a los cristianos que van a misa para que vean lo que van a ver. O sea, se van a encontrar con espectáculos así. Van a encontrarse con algún sacerdote folclórico, fanfarrón, diciendo una serie de sandeces y demás, y también se van a encontrar con laicos que van a estar con el celular, otros tomando refresco, el otro está platicando, el novio está con la novia abrazándola, porque así es. Entonces de ti y de mí depende regresarle a la Santa Misa su real dimensión esencial. Nunca pierdas de vista que cada vez que vengas a misa, tú vienes al Monte Calvario y vienes a presenciar cómo Cristo muere por ti. ¿Qué actitud quieres tomar? Estás en toda la libertad. Hoy vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos conceda a todos estar como ella en la crucifixión, en la Eucaristía. ¿Qué? Contemplando a su Hijo cómo muere por la redención del mundo. Y que nos conceda a nuestra Madre Santísima tener siempre hambre de la Eucaristía, necesidad de Cristo, que lo veamos como una necesidad el domingo, no como una obligación que se me impuso y demás. Que hoy María a todos nos conceda este maravilloso don tan necesario y tan urgente en la vida de nosotros los cristianos católicos. Que así sea.